Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una historia completamente nueva. Una de esas que te hacen pensar que un pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de una vida para siempre, pero no siempre de la manera que imaginamos. Antes de comenzar, quiero recordarles que los nombres y algunos detalles fueron cambiados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Ahora sí, pónganse cómodos, tomen su cafecito favorito, y acompáñenme, porque esta historia tiene un final que nadie vio venir. Me llamo Valeria, tengo 30 años y trabajo desde hace 5 años como recepcionista en un pequeño salón de belleza ubicado en un barrio muy tranquilo. Mi rutina era casi siempre la misma. Llegaba antes de las 8 de la mañana, preparaba el café para mis compañeras, encendía las luces del local y revisaba la agenda de citas del día. Siempre me gustó ese trabajo porque conocía personas nuevas todos los días. Algunas solo iban por un corte de cabello. Otras necesitaban conversar con alguien durante unos minutos para olvidar los problemas de casa. Sin darme cuenta, el salón se había convertido en un lugar donde las personas no solo cambiaban de imagen, sino también descargaban parte del peso que llevaban en el corazón. Mi vida fuera del trabajo también era tranquila. Estaba casada con Andrés desde hacía 7 años. No éramos una pareja perfecta, pero nos respetábamos y nos apoyábamos en todo. Teníamos una hija de 6 años llamada Sofía, quien era la alegría de nuestra casa. Todo parecía estar en equilibrio. Hasta que ocurrió algo tan pequeño, que en ese momento jamás imaginé que cambiaría mi vida. Era un viernes por la tarde. El salón estaba lleno porque muchas clientas querían arreglarse para el fin de semana. Entre llamadas, pagos y citas, apenas tenía tiempo para respirar. Cuando por fin terminamos la jornada, salí apresurada para recoger a mi hija en casa de mi hermana. Caminé varias calles antes de darme cuenta de que mi cartera no estaba en mi bolso. Sentí que el corazón se me detenía. Dentro llevaba mi identificación, mis tarjetas bancarias, algo de dinero y varias fotografías familiares que tenían un enorme valor sentimental para mí. Regresé corriendo al salón, revisé cada rincón, pregunté a mis compañeras y hasta llamé a los últimos clientes del día. Nadie había visto nada. Aquella noche casi no dormí. Bloqueé mis tarjetas y me preparé para hacer todos los trámites necesarios al día siguiente. Lo que más me dolía no era el dinero, sino las fotografías de mi hija cuando era bebé. Eran recuerdos que no podía reemplazar. A la mañana siguiente, mientras abríamos el salón, un hombre entró con una cartera en la mano. ¿Alguien perdió esto ayer?, preguntó con una voz tranquila. En cuanto la vi, la reconocí de inmediato. Era mi cartera. La abrí rápidamente. Todo estaba allí. El dinero, las tarjetas, los documentos, incluso las fotografías seguían exactamente en el mismo lugar. No podía creerlo. Le di las gracias una y otra vez. Intenté ofrecerle una recompensa, pero él sonrió y negó con la cabeza. No hice nada extraordinario. Solo devolví algo que no me pertenecía. Aquellas palabras me parecieron sinceras. El hombre dijo llamarse Gabriel. Tendría unos 35 años, vestía de manera sencilla y hablaba con una calma que transmitía confianza. Antes de irse, simplemente deseó que tuviera un buen día. Mis compañeras no dejaban de repetir la suerte que había tenido. Hoy casi nadie devuelve una cartera con todo adentro, comentó una de ellas. Yo pensaba exactamente lo mismo. Durante varios días seguí recordando aquel gesto. En un mundo donde tantas personas hablaban de desconfianza, encontrar a alguien así parecía casi un milagro. Una semana después, Gabriel volvió al salón. Esta vez no llevaba ninguna cartera. Había reservado una cita para cortarse el cabello. Lo saludé con una sonrisa sincera, y le agradecí nuevamente por lo que había hecho. Él respondió con naturalidad. Me alegra saber que todo terminó bien. La conversación fue breve, pero antes de marcharse me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Tu hija ya está mejor? Me quedé inmóvil durante unos segundos.
Yo jamás le había dicho que tenía una hija. Pensé que quizá lo había mencionado sin darme cuenta, cuando recuperé la cartera. Aunque por más que intentaba recordarlo, no encontraba ese momento. Sonreí con cierta incomodidad. Sí. Está muy bien. Gracias por preguntar. Él simplemente asintió y salió del salón. Cuando la puerta se cerró, un extraño presentimiento recorrió todo mi cuerpo. No sabía por qué. Pero aquella simple pregunta hizo que por primera vez, desde que recuperé mi cartera, empezara a preguntarme si todo había sido realmente una coincidencia. Y fue precisamente esa duda, la que abrió la puerta a un secreto mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Aquella noche no pude dejar de pensar en la pregunta de Gabriel. ¿Cómo sabía que tenía una hija? Intenté convencerme de que seguramente lo había mencionado sin darme cuenta, cuando recuperé la cartera. Después de todo, ese día estaba muy nerviosa. Tal vez hablé demasiado. Tal vez él simplemente lo recordó. Pero había algo que no terminaba de encajar. A la mañana siguiente decidí revisar nuevamente mi cartera. No buscaba dinero ni documentos. Quería recordar exactamente qué había dentro cuando Gabriel la encontró. Mientras sacaba las cosas una por una, descubrí algo extraño. En un compartimento que casi nunca utilizaba, había un pequeño papel doblado. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí lentamente. Solo había una frase escrita con tinta azul. Hay personas que aparecen para protegerte cuando todavía no sabes que estás en peligro. Sentí un escalofrío. No tenía firma. No había ninguna explicación. Miré la letra durante varios minutos, intentando recordar si era mía o de alguien conocido. Pero estaba segura de que nunca había visto esa nota. Pensé en llamar a Gabriel, pero me di cuenta de que ni siquiera tenía su número. Decidí guardar el papel y seguir con mi rutina. Sin embargo, los días siguientes comenzaron a suceder pequeñas cosas difíciles de explicar. Una tarde, al salir del salón, noté un automóvil oscuro estacionado frente al local. No le di importancia. Al día siguiente volvió a estar allí. Y al siguiente también. Nunca veía quién iba dentro, porque los vidrios eran completamente polarizados. Cuando intentaba acercarme, el vehículo arrancaba lentamente y desaparecía. Empecé a sentirme observada. No quería preocupar a mi esposo, así que guardé silencio. Pensé que quizá todo estaba en mi imaginación. Hasta que ocurrió algo aún más extraño. Una clienta habitual llegó muy alterada. ¿Todo está bien?, le pregunté. Ella me miró sorprendida. Pensé que tu hermano ya había llegado. Fruncí el ceño. ¿Mi hermano? Sí. Hace unos 20 minutos un hombre estuvo aquí preguntando por ti. Dijo que era de tu familia. Sentí un vacío en el estómago. Yo no tenía ningún hermano. Le pregunté cómo era ese hombre. Ella hizo una pausa antes de responder. Era alto. Muy parecido al señor que devolvió tu cartera. Mi respiración se aceleró. ¿Gabriel había vuelto? ¿Por qué diría que era de mi familia? Cuando terminé mi jornada, llamé inmediatamente a la cámara de seguridad del salón. La dueña aceptó revisar las grabaciones conmigo. Avanzamos hasta la hora indicada. Allí estaba Gabriel. Hablaba unos segundos con la clienta, y luego miraba directamente hacia la puerta del despacho, donde yo solía guardar mis pertenencias. Pero hubo un detalle que me dejó completamente helada. Antes de marcharse, levantó la vista hacia una de las cámaras de seguridad, y sonrió. Como si supiera perfectamente que tarde o temprano, yo terminaría viendo esa grabación. Aquella noche llegué a casa completamente nerviosa. Mientras cenábamos, mi esposo notó que apenas había probado la comida. Le conté todo desde el principio: la cartera, la nota, el automóvil, y ahora aquella visita inesperada. Andrés permaneció en silencio durante varios segundos. Después hizo una pregunta que jamás había pasado por mi mente. Valeria, ¿estás completamente segura de que la cartera se perdió por accidente? Sentí que el corazón me daba un vuelco. Nunca me había hecho esa pregunta. Recordé perfectamente el momento en que salí del salón. Había llevado la cartera en la mano unos segundos. Y después mi teléfono sonó. Contesté la llamada mientras caminaba.
No conseguía recordar en qué momento exacto dejé de tener la cartera conmigo. Por primera vez empecé a pensar que quizá alguien nunca esperó encontrarla. Quizá alguien quería que Gabriel fuera quien la encontrara. Y esa idea me dio mucho más miedo. Durante toda la noche no pude dormir. Las palabras de Andrés no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si alguien había provocado que yo perdiera la cartera? Al principio esa idea me parecía absurda. ¿Quién haría algo así? Yo llevaba una vida completamente normal. No tenía problemas con nadie, no debía dinero, y jamás había recibido amenazas. Sin embargo, cuanto más pensaba en todo lo ocurrido, más sentido comenzaban a tener algunas cosas. A la mañana siguiente, llegué temprano al salón. Antes de abrir, la dueña me llamó a su oficina. Valeria, necesito mostrarte algo. Sobre el escritorio había un sobre blanco. No tenía remitente. Lo único que aparecía escrito era mi nombre. Sentí un escalofrío. Abrí el sobre lentamente. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen mía saliendo del salón una semana antes, exactamente el día en que perdí la cartera. Al darle la vuelta encontré una frase escrita con la misma letra de la nota anterior. No confíes en quien parece llegar para salvarte. Mi respiración se detuvo. La dueña me preguntó si sabía quién podía estar haciendo aquello. Solo pude negar con la cabeza. Aquello ya no parecía una simple coincidencia. Esa misma tarde decidimos revisar nuevamente todas las cámaras de seguridad. No solo las del interior del salón, sino también las de un negocio vecino. Después de varios minutos encontramos algo que nadie esperaba. En la grabación se veía claramente cuando yo salía del salón hablando por teléfono. Un hombre chocó accidentalmente conmigo. Fue apenas un segundo. Yo seguí caminando sin darme cuenta de nada. Pero al ampliar la imagen observamos que en ese instante, mi cartera cayó al suelo. El hombre la recogió rápidamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era Gabriel. Era otra persona. Un desconocido. Lo más extraño ocurrió apenas unos segundos después. Ese hombre caminó unos metros y le entregó mi cartera a Gabriel. Los dos hablaron durante menos de un minuto. Luego el desconocido se marchó. Y Gabriel se quedó observándome, mientras yo me alejaba sin imaginar absolutamente nada. Sentí que el cuerpo se me helaba. Todo había sido planeado. Gabriel nunca había encontrado mi cartera por casualidad. Él la había recibido directamente de otra persona. La policía revisó las imágenes y comenzó una investigación. Mientras tanto me recomendaron evitar salir sola durante algunos días. Intenté continuar con mi rutina, pero ya nada era igual. Cada vez que sonaba el teléfono, me sobresaltaba. Cada cliente nuevo me hacía mirar 2 veces. Sentía que alguien seguía observándome. 3 días después, ocurrió algo que terminó de cambiarlo todo. Cuando llegué a casa, encontré un paquete sobre la mesa de la cocina. Mi esposo aseguró que un mensajero lo había entregado pocos minutos antes. Dentro solo había una memoria USB. Sin remitente. Sin ninguna explicación. La conectamos al computador. Solo había un video. La grabación comenzaba mostrando el estacionamiento del salón. Después aparecía Gabriel hablando con el mismo hombre que había recogido mi cartera. No podíamos escuchar lo que decían. Pero al final del video, ocurrió algo inesperado. El desconocido señaló directamente hacia mi automóvil. Y luego entregó a Gabriel una carpeta con varias fotografías. Entre ellas, había imágenes de mi casa, de mi esposo y de mi hija saliendo del colegio. Sentí que las lágrimas comenzaron a caer sin poder detenerlas. Aquello ya no era un simple misterio. Alguien había estado siguiendo a mi familia durante semanas. Lo peor era que todavía no sabíamos por qué. Mientras intentábamos entender lo que estaba ocurriendo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con las manos temblando. Del otro lado, solo escuché una voz masculina diciendo una frase que jamás olvidaré. Si quieres saber quién es el verdadero enemigo, deja de buscar a Gabriel. Él no es quien tú crees. La llamada se cortó inmediatamente. Me quedé inmóvil,
Todo lo que creía haber descubierto, acababa de derrumbarse. Y comprendí que el verdadero peligro, todavía no había mostrado su rostro. Aquella llamada cambió por completo mi forma de ver todo lo que había sucedido. Durante varios minutos, permanecí inmóvil con el teléfono entre las manos. Andrés me abrazó, mientras intentábamos entender quién podía estar detrás de todo aquello. Si Gabriel no era el verdadero enemigo, entonces, ¿por qué había aparecido tantas veces en mi vida? A la mañana siguiente, decidimos entregar la memoria USB y las fotografías a la policía. Los investigadores comenzaron a revisar cada detalle, y nos pidieron que no tomáramos ninguna decisión por nuestra cuenta. Sin embargo, esa misma tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. Si quieres respuestas, ven al parque donde recuperaste tu tranquilidad. No aparecía ningún nombre. Andrés insistió en que no fuera sola. Así que ambos avisamos a la policía. 2 agentes vestidos de civil nos siguieron a cierta distancia mientras nos dirigíamos al lugar indicado. Cuando llegamos, Gabriel ya estaba allí. No parecía el hombre seguro que había conocido semanas atrás. Tenía el rostro cansado y una expresión de preocupación. Antes de que pudiera hablar, levantó lentamente las manos, para demostrar que no representaba ningún peligro. Sé que piensas que todo esto fue culpa mía, dijo con voz temblorosa. Pero si no hubiera recogido aquella cartera, hoy tu familia estaría en un problema mucho más grande. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿De qué estás hablando?, le pregunté. Gabriel respiró profundamente antes de responder. Explicó que trabajaba como técnico de seguridad informática para una empresa privada. Hacía varios meses había descubierto que uno de sus antiguos compañeros utilizaba información personal de diferentes personas para cometer fraudes financieros. Aquel hombre necesitaba documentos reales para abrir cuentas bancarias falsas y solicitar préstamos utilizando identidades ajenas. Mi cartera había sido elegida al azar. Cuando el desconocido la recogió del suelo, Gabriel comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo, porque reconoció a su antiguo compañero. Por eso decidió quedarse con la cartera y devolvérmela antes de que mis documentos fueran utilizados. Cometí un error, continuó diciendo. Quise vigilar la situación por mi cuenta para descubrir quién más estaba involucrado. Debí acudir a la policía desde el primer día. En ese instante entendí por qué conocía tantos detalles sobre mi rutina. No intentaba acercarse a mí por interés sentimental. Intentaba comprobar si alguien seguía vigilando mis movimientos. Pero al hacerlo también invadió mi privacidad y terminó provocando exactamente el miedo que quería evitar. Antes de que pudiera responder, varias patrullas rodearon discretamente el parque. Los agentes ya habían identificado al verdadero responsable, gracias a la información encontrada en la memoria USB. A pocas calles de allí, detuvieron al hombre que había recogido mi cartera, y a otras personas relacionadas con la misma red de fraude. Semanas después, la investigación confirmó que varias familias habían sido víctimas del mismo grupo. Muchas nunca recuperaron su dinero. Nosotros tuvimos suerte. Si mi cartera no hubiera aparecido tan rápido, probablemente mi identidad también habría sido utilizada. Con el paso de los meses, la tranquilidad regresó poco a poco. Gabriel declaró ante las autoridades, y también reconoció sus propios errores. Entendió que intentar resolver un problema por su cuenta solo había generado más confusión y miedo. Yo también aprendí una gran lección. No basta con tener buenas intenciones. La confianza se construye con honestidad, comunicación y respeto por los límites de los demás. Hoy sigo trabajando en el mismo salón de belleza. Cada mañana, cuando abro la puerta y saludo a los primeros clientes, recuerdo aquella etapa como un capítulo que me enseñó a valorar la calma y a escuchar mi intuición. Mi familia continúa siendo mi mayor fortaleza. Andrés nunca dejó de apoyarme, incluso en los momentos en los que yo misma dudaba de todo. Y Sofía, con una simple sonrisa, me recordó que después de las tormentas siempre llega un nuevo comienzo. Cuando terminé de leer esta confesión, pensé en algo muy sencillo. A veces creemos que el mayor peligro es la persona que tenemos delante. Pero la vida nos demuestra que las apariencias pueden engañar, tanto para bien como para mal.
Por eso quiero hacerles una pregunta. Si ustedes hubieran estado en mi lugar, ¿habrían confiado en Gabriel después de conocer toda la verdad? ¿O les habría resultado imposible volver a creer en él? Los leo con mucho cariño los comentarios. Y recuerden que si tienen una historia que les haya cambiado la vida, pueden enviármela de forma anónima. Tal vez su experiencia sea la próxima que compartamos aquí. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho, y hasta la próxima.